bienvenidos a un episodio más de Hasta que Él Venga. El día de hoy nos da gusto saludarte y es un episodio especial porque tenemos a una pareja de pastores invitados que están aquí con nosotros. Ellos pastorean en una ciudad que comúnmente se conoce como una de las ciudades violentas aquí en México, pero también vamos a hablar sobre la fe y cómo Dios se mueve con poder en esa ciudad y vamos a hablar también sobre el dolor y muchas cosas interesantes y cómo Dios ayuda a través de esto. Así que quédate en este episodio para poderlo ver. Y pues bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida aquí a los pastores Lara. Bienvenidos, qué gusto tenerlos, pastora. Gracias, pues es un gusto, la verdad es un gusto compartir. No estamos como muy acostumbrados a cámaras, luces y acción, pero bueno, a todos nos hacemos. Bienvenida, pastor gracias. Pastor Jorge. Gracias por la invitación, Eric. Y pues en este tiempo de dificultades mundiales, no es solamente de ciertas regiones, es bueno escuchar cosas que traen la esperanza, que regresan la fe que la gente está perdiendo. Así es. Y pues bueno, recordemos que de este podcast hablamos de nuestra vida cristiana de una manera real, que nos ayude realmente a permanecer firmes en Cristo y a saber cómo salir de situaciones difíciles, que quizás aquí puedes escuchar un testimonio que te puede ayudar. Así que no olvides compartir este episodio en este momento si tú quieres que alguien más lo escuche. Y pues bueno, vamos a entrar ya en la entrevista, ¿verdad? Y a ver, antes de entrar a lo bueno, quisiera preguntarles qué es lo más sinaloense que les gusta a ustedes. No sé, el marisco, la banda, los corridos cristianos, no sé, díganme. Pues que piense mi esposa. La banda, a mí la banda, es un sonido, la banda, y creo que es más como este sonido, la de aire, que no se escucha tanto como las canciones. A mí me gusta mucho la banda, escuchar esas sincronías, la tuba y bueno, la verdad es que en donde estés y escuchas la banda es algo que te eriza la piel. A mí me gusta. Y me piensas encanta. en Sinaloa, ¿no? Sí. La banda Sinaloa. Sí, una buena banda sinaloense. La verdad, sí. Muy bien, ¿y usted? Sí, a mí me encantan los mariscos, me gustan mucho los mariscos de Sinaloa, de Culiacán sobre todo. Pero ahorita que decía mi esposa la banda, resulta que la banda sinaloense viene de Alemania. ¿En serio? Si una banda sinaloense va a Alemania, los alemanes bailan, brincan, saltan porque... Wow. A lo mejor no bailan como nosotros, pues, pero... Diferente, ¿verdad? Sí, no. Es que nosotros le ponemos más estilo, ¿ah? No Sí. bailan como los sinaloenses, no, eso sí no. Pero alguien me platicó la historia de la banda sinaloense y cuando hubo mucha gente que emigró a Sinaloa de Alemania y llegaron y pusieron sus haciendas para agrícolas, pues. De hecho, Sinaloa, una de las cosas más extraordinarias que tiene es su agricultura, Sí. su ganadería y su pesca. Claro. Y es conocido por las cosas negativas en el mundo. Así Tristemente, y no es lo más importante. Cuando tú conoces Culiacán, cuando tú conoces Sinaloa, te das cuenta de todas las cosas buenas que hay. Pero bueno, estos señores que llegaron de Alemania traían instrumentos y se juntaban los diferentes patriarcas, vamos a decirlo así, y traían su instrumento y se juntaban a tocar. Pero los nativos los enseñaron, aprendieron y le dieron un swing, un toque diferente. Ajá. Y después los que tocaban eran los nativos. Así nace la banda sinaloense. Wow. Pero tú ves una banda alemana y son los mismos instrumentos. Y es muy alegre, muy alegre. No es cantada. Ahora escuchas cantada y la verdad es que con la música puedes transmitir cualquier mensaje. Y últimamente pues han utilizado la banda para transmitir mensajes no muy gratos, ¿no? Claro. Pero la banda sinaloense tradicional se le llama música de viento, no hay música letra. alegre. Es muy alegre y te contagia. Porque la tocaban, terminaban la labor en el día y en la tarde se juntaba el patrón con sus empleados y bailaban y hacían una fiesta porque habían trabajado. Y así empezó la banda sinaloense. Esa es la historia. Y pues es increíble cómo transiciona. Y hay bandas que van a Alemania y tienen un éxito rotundo porque
Pues tocan igualitos. Wow, qué interesante. Pues no sabíamos eso. ¿Tú ya sabías? No. No. Es algo muy interesante. Bueno, para los que nos están viendo, un dato curioso que ya van a poder explicarle a las demás gente, ¿verdad? Es cultura general. Cultura general. Oye, ahora tiene sentido por qué en Sinaloa hay mucho güerito. Porque sí. hay mucho güerito. Los alemanes llegaron. Así es. Hay mucho alemán, hay mucho griego, llegó mucha gente. Chinos también hay, entonces, Que al principio no los querían, ¿eh? Así, igual cultura general. Mi apellido es Gagiola, yo soy Emma Gagiola. Y pues de la familia que vengo es una familia sumamente numerosa, no sé, de los lugares que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar. A lo mejor para el sur no es muy conocido el apellido Gagiola, pero pues ahí en Sinaloa somos muchos. Porque vengo de una familia muy grande, pues mi papá fue el 42, 41, 42, ya pierdo la cuenta ahorita, hijo del mismo papá. Mi abuelo no es que haya tenido muchas mujeres, y no es para disculparlo, pero así fue la historia, ¿no? Él se casó 3 veces porque envidió a las 2 primeras. Entonces, de la última familia es de donde vengo yo. Entonces, esa familia Gagiola, pues sumamente numerosa, imagínense, ¿sí? Si fueron 42 hijos, sí, mi papá fue el 41 y viene después una mujer. Ya de ellos no vive ninguno, ¿no? Te estoy hablando, no sé, mi abuelo Miguel Gagiola Montoya, no me acuerdo en qué año nació, pero 1800 y algo, ¿no? Y uno de ellos, de la última familia, Miguel Gagiola también se llamaba, yo esa historia la conocí por mi papá. Ellos nacieron como en un pueblo, no en Culiacán, sino cerca de Guamúchil, por ahí, en la Angostura, por ahí. Entonces, ahí en esa región, pues llegaban barcos. Entonces, dice mi papá que no sé en qué año empezaron a llegar muchos chinos. Y a mi tío Miguel, pues claro que él dijo, no, esto no puede ser porque van a llegar a invadirnos. Llegaban como en manadas, ¿no? Disculpen la palabra manadas. Lo voy a en modificar. Grupos grandes. Sí. Entonces, la historia dice, y mi papá nos platicó que mi tío Miguel empezó a hacer un comité, literal un comité, donde dijo, ya no vamos a permitir que para la Angostura lleguen chinos, porque esto no, en la economía nos va a afectar mucho, dijo Miguel. Entonces, literal, empezaron a matar chinos. No, quizás no es una historia como muy bonita, pero a lo que me refiero es que así, los chinos empezaron a tenerle pánico y ellos en su lenguaje le decían Miguelita la comité, porque ya sabían que si ese comité que mi tío había organizado, literal lo sacaron, pues, en ese tiempo lo sacaron. Y ahora que, bueno, digo, China es primer mundo ya. Pues hace tantos años, bueno, ese hombre por algo lo sacó, ¿no? En ese tiempo. Estoy hablando de hace muchos años atrás, pero él algo vio en esa raza que dijo, no, aquí no vamos a permitir que afecte nuestra economía, y él no quería como mezclarse. Esa ¿no? es la historia. Así fue la historia. Y que se inspiró Trump. Algún gen por ahí de mi tío. No, es una broma. Sí, Sinaloa siempre está en las noticias. En el foco. No por las buenas, Uh-huh. Porque la gran mayoría Sinaloa, vamos a decir, tiene 99 cosas buenas y una negativa, y por eso es conocida a nivel mundial. Yo una vez estaba en una feria en High Point, una feria de muebles, nos dedicamos a los muebles de alta gama, y estábamos platicando con unos ingleses. Oye, ¿de dónde son? De Culiacán. ¿Dónde está Culiacán? ¿Has oído hablar de Mazatlán? No, pues no. ¿Sinaloa? No, pues no. ¿México? Sí. ¿Los Cabos? No. O sea, no damos. ¿A qué son los ingleses? Entonces, así estuvieron. Y de repente se nos ocurre decir, ¿has oído hablar del Chapo? ¡Oh!
¡oh, Chapo! Oh! No, por las series. O sea, lo que la mala información produce, pues. Claro. Y se volvieron amigos y platícame, y ustedes lo conocen. Pues sí, porque salen las noticias, como todo mundo, como ellos lo conocían, pues las fotografías y eso. Porque la gente que piensa que la gente es un pueblo sin ley. Y la verdad que hasta septiembre de pasado, Culiacán era muy seguro. Para quien dice, oye, es otra cosa lo que es Culiacán, sí. Culiacán era muy seguro, pero sucedieron cosas que yo creo que necesitaban suceder para hacer un cambio. Mucha gente, cuando empezó una guerra entre carteles de la droga, provocados por los políticos no solamente de México, sino también, creo yo, del otro lado de la frontera. Y resulta que en esa pugna, en esa lucha, pues quedamos en medio de la sociedad, una sociedad que somos muy productivos, que somos el granero de México, que tenemos primer lugar en pesca, minería, ganadería, agricultura. Los mejores tomates son de Sinaloa, de Culiacán específicamente. Las mejores hortalizas son... a nivel nacional somos. Y exportamos... Exportando hortalizas en Sinaloa. Porque todo el valle, perdón, nada más voy a mencionar eso, todo el valle de Sinaloa, si ustedes van y, bueno, cuando vayan en el avión se van a fijar que todo el valle es una cosa impresionante, que todo está sembrado, todo, absolutamente todo. No hay pedazo de tierra que no, porque es una tierra muy, muy productiva, Sinaloa. Esa es la verdad. Lo que tú siembres ahí, se va a dar. Y es una tierra que multiplica. Es impresionantemente buena la tierra. Pero pues bueno, como dice Jorge, tristemente nos conocen mucha gente por ese punto que tenemos, que es muy triste, pero esa es nuestra realidad. No es nuestra verdad, pero la realidad sí es esa. Perdón. Entonces, sucede eso y el mundo nos empieza a conocer, y la verdad quedamos en medio de una situación difícil, pero mucha gente, la iglesia en Culiacán empezó a orar, y yo recuerdo que hablaban, algunos pastores me hablaban, ¡ay, cómo es! Y no sé qué, y hablaban acerca del diablo. Esto es cosa del diablo. Yo les dije, no, esto es Dios. Y se me, ¿estás loco? ¿Cómo? Sí, le dije, este es un juicio de Dios, y un juicio de Dios no es una destrucción total. Un juicio de Dios es un examen. Porque sí, eso es lo que no entendemos. Un examen es para probarte y para subirte a otro nivel. Pero normalmente cuando viene el examen pensamos que es para reprobarnos, destruirnos y echarnos por un lado. Dios nos está probando y Dios nos está enseñando realmente qué cosas no nos convienen aquí. Entonces, este es un movimiento divino. Yo le decía a un pastor, específicamente amigo mío, y este es un movimiento de Dios, una cosa que tenemos que entender como iglesia, pero también tenemos que entender como sociedad, de que hay cosas que tenemos que regular, porque no nos puede volver a pasar. Ya nos había pasado un culiacanazo, dos sucesos que nunca habían sucedido en Culiacán y que todos nos molestamos porque nos secuestraron. Y gracias a Dios nos quitaron eso. Una decisión política permitió que pudiéramos parar esa cosa. Los culichis, te lo podemos decir, que fue la mejor decisión que tomó el gobierno de soltarlo en ese momento, y porque era una cosa que nunca habíamos vivido, de verdad, una cosa fea. Pero entonces ahora empieza esto, y pues no es el enemigo ya estaba ahí. O sea, manifestado en muchas cosas ahí que se estaban dando a la vista de de todo mundo, pero que no eran relevantes. Y Dios manda esta prueba porque quiere subir yo les digo, Culiacán lo quiere poner en otro nivel, claro, en el cual no estamos preparados para vivirlo, porque así es Dios con nosotros en nuestra vida. Dios nos manda exámenes para poder subirnos del nivel. No puedes pasar de primero de secundaria a segundo de secundaria si no te aplicas un examen para ver si eres capaz de experimentar el siguiente nivel. Claro, claro. Y eso es bien importante. Entonces lo que está sucediendo es un examen
que va a llevar a Culiacán y a Sinaloa a otro nivel. Y estamos seguros que la paz se va a lograr. Amén. Yo creo que podemos recordar el versículo de la Biblia donde dice que el reino de Dios sufre violencia, ¿verdad? Entonces, donde quiera que el reino de Dios se está estableciendo, tiene que haber algo que se levanta, ¿no? Entonces, vemos que se ha levantado mucha violencia, se ha levantado mucho caos en todo esto, pero también vamos a ver, como dice usted, yo también lo creo, que se va a ver el poder de Dios manifestado ahí, de tal manera que la gente lo va a voltear a ver, pero ahora con ojos diferentes. En este estado. Sí, porque te agregaría algo. Esto que está pasando es una oportunidad. Esta crisis es una oportunidad para la iglesia. Claro. Nosotros le estamos diciendo, usted háblele a la gente tiene necesidad. Estamos metidos no solamente en un problema ahorita de inseguridad, sino de económico, que ya está afectando a las familias. Los negocios, muchos negocios están cerrando provisionalmente o algunos definitivamente, porque la gente no sale a la calle pues, en las noches y de haber sido una ciudad que todo se daba y donde todos los negocios se podían hacer, pues ahora tenemos que andarnos cuidando. Ok, pastor, mira, ahorita vamos a retomar este tema, pero primero, antes de seguir, me gustaría mucho saber cómo conocieron a Cristo ustedes. Ustedes nacieron en cuna cristiana, los dos son de Sinaloa, ¿eh? Sí, nacieron en Culiacán los dos. Y ustedes, ¿cómo conocieron a Jesús? Pastora. Pésale. Sí, vengo de una familia cristiana porque mis padres, desde niña, desde muy pequeña, me llevaban a una iglesia evangélica, solo que dejé de ir porque era una iglesia evangélica tradicional donde desde niñas pues ya tenías que poner un velo, no usar cierta ropa, joyas tampoco. Entonces esas cosas a mí no me gustaba. Todo lo demás, esa parte no, esa parte siempre fue como un acto rebelde mío, decir ¿y yo por qué? Porque voy a usar una ropa aquí y otra ropa allá. Yo ya quería usar aretes, cosas como tan a lo mejor tan sencillas y tan elementales, que ahí no, era un no rotundo. Entonces yo les dije a mis papás, ya no vuelvo, y no volví. La verdad es que no volví. Yo no volví a congregarme por muchísimos años. Te estoy diciendo quizás como desde los 11, 12 años de edad. Ahí hubo una brecha hasta que nos casamos. Ahí hubo otro encuentro, porque nos casamos muy jóvenes, teníamos 20 años. Y resulta que para casarnos, pues yo no tenía problema. Yo no creo nada de la iglesia católica, pero pues no tengo problema. O sea, si nos vamos a casar, pues nos casamos y punto. Pero, ahí hubo un gran pero, él tenía todo en regla, todos sus documentos que la iglesia católica te lo pide, y yo no. Yo no, ni la Ópolo Redondo, pues ni primera comunión, nada de eso. Entonces, pues ahí ya empezaron a decirme que yo no podía, o que tenía que hacerlo, sí, que tenía que, para comulgar, todas esas cosas, pues que con mucho respeto lo estoy mencionando, tenía que bautizarme. Entonces yo dije, no, eso sí yo no lo voy a hacer. O sea, yo me puedo casar aquí, y digo, bueno, a lo mejor qué altiva, ¿no? Qué orgullosa. Ahora que lo digo, lo pienso un poquito más, pero dije, no, o sea, si es algo en lo que yo no creo y yo no tengo ninguna convicción, no. Entonces, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a confesar, yo no lo voy a hacer. Entonces, él no tenía inconveniente, yo todo el inconveniente. Entonces dije, no, pues no, nos casamos pues nada más no por el civil, por el civil y basta. Pero mis papás, claro que no, pusieron el grito en el cielo. Entonces, ya ellos ahí movieron influencias y nos casaron en una iglesia cristiana. Sí, de la iglesia esa cristiana tradicional, ya ahí me dijeron, sí, puedes ir maquillada, pero algo muy sencillo, tu vestido, que no tenga escotes, que no tenga... Bueno, dije yo, no era, eso es claro que para mí no era problema. Ahí nos casamos. Nos casaron en una iglesia cristiana. Después, me da mucha pena, pero después tampoco no nos congregamos. Pero después, en esta evolución, no recuerdo exactamente si pasó un año o menos, donde ahorita Jorge lo va a mencionar, pero él también viene de una familia cristiana. Su abuelita era una señora entregada, también de una iglesia tradicional, pero pues bueno, ella
la abuelita de Jorge, habló con los pastores de su iglesia y consiguió que nosotros viviéramos en una casa pastoral. Wow. Ahí vivimos nuestros primeros años. Porque no, o sea, ustedes no paguen renta, no, mira, aquí está esta casita, aquí quédense. Pues bueno, y estaba muy céntrica, dijimos, bueno, convenientemente, claro, podemos vivir. ¿Y qué creen? Tampoco nos congregamos. Nos salíamos por la orilla. Recuerdo también, la iglesia pastoral estaba atrás, estaba la iglesia, pues estaba el templo. Estaba independiente, y atrás estaba la casa. Entonces, y había pasillos a ambos lados. Pero pues, para salir, me acuerdo que nos agachábamos y nos salíamos en un pasillo. Cuando nos dormíamos y había empezado ya había empezado el servicio dominical, pues despacito y agachaditos para que no nos vieran y huíamos. Tampoco nos congregamos en ese tiempo. Y así pasamos hasta que, ¿sí? Siempre tenemos un Dios tan lleno de misericordia y tan bueno y que siempre está como atento. Y no nos soltó, la verdad es que no nos soltó. Él ya había puesto un dedo señalador en nuestras vidas, eso lo tengo sumamente claro. Al tiempo, ya con nuestros hijos, me acuerdo, Heli empezó a ir al kinder, empezó chiquitita, a los 3 años y medio. Y ahí, la directora de ese kinder, ella era cristiana. Okay. ¿Sí? Casualmente o diosidentemente. Y ella nos empezó a invitar a cursos de matrimonio. Pues vamos, ahí yo ya, o los dos pues, pero estoy hablando en primera persona. La niña también, mi hija, en cosas así de estudios de la escuela, ella empezó a hacer como a tenernos un poquito de miedo y eso a mí me dolió mucho en mi corazón. Decía, ¿por qué? O sea, no es que nosotros tuviéramos tintes agresivos con ella, pero la niña algo empezó a despertar en Heli. Y yo creo que siempre Dios utiliza herramientas, ¿no? Y al menos como madre, que tus hijos tengan algún hueco, alguna necesidad, eso te pega y no hay un dolor más grande, ¿no? Entonces, a la par sí empezamos a ir a cursos, solamente a cursos de matrimonio, tampoco nos congregamos, pero ya con lo de la niña, entonces le dije, ¿sabes qué? No, nosotros no podemos seguir así. Evidentemente, algo en nosotros está mal y tenemos que buscar ayuda, porque esto no puede continuar así. La verdad es que ninguno de los dos hemos tenido problemas ni con alcohol, no, gracias a Dios, ni somos de parrandas, nunca. Esa parte no, por ahí no era el hueco. Era entre él y yo, la relación no estaba nada bien. Entonces, como al fin mamá, dije, ¿sabes qué? O nos alineamos, o buscamos ayuda, o nos separamos. Definitivamente esto no va a funcionar. Tú y yo somos agua y aceite, y no, esto no puede seguir. O nos divorciamos o buscamos ayuda. No, dijo, sí, vamos a buscar ayuda. Y como ya empezábamos a ir a cursos de matrimonios, una prima de nosotros, así como, quizás como el meme, la prima de un amigo, así fue con nosotros. Y encontró a una de mis hermanas y le habló de una iglesia y de un pastor que ellos habían conocido. Total, el cuento cortito es que mi hermana nos invitó, fuimos el primer domingo y mi hermana nunca más volvió, pero nosotros sí nos quedamos. Wow. Ahí nos quedamos. Y ahí empezó su historia. Ahí empezó de nuevo nuestra historia de amor con él y desde que llegamos nosotros sabíamos pues que la respuesta definitivamente para nuestras vidas y para que nuestra familia continuara unida definitivamente tenía que ser él en nosotros, él con nosotros, él por nosotros. Y pues bueno, te estoy hablando más o menos como en 1998 fue esta historia que empezamos a ir a una iglesia cristiana y ahí sí, empezamos a ir y nunca más nos hemos dejado de congregar. Desde el 98 para acá, no sé cuántos años son, pero son algo. Que serán como 27, ¿no? Algo así. Sí. Ahorita no traigo la calculadora en la mente, pero ya son varios. Es importante cuando volteas hacia atrás, te das cuenta de cómo Dios fue moviendo las cosas. Claro.
Ella platica su historia, yo platico la mía paralela. Yo sé que es más fácil hacer un podcast con una persona que hacerlo con dos, pero la forma en que siempre hemos trabajado ha sido juntos. Así hemos hecho las cosas en la iglesia. En la iglesia los dos estamos a la par ahí, por instrucción de Dios y porque así lo hemos decidido y a mí me gusta. Pero cuando volteas hacia atrás y te das cuenta cómo Dios nos fue llevando, cómo Dios fue cerrando puertas y abriendo otras, Claro. y te das cuenta y dices, Dios, o sea, el caminito es bien claro. En el momento que lo estás viviendo no te das cuenta, pero al hacer el ejercicio de ver hacia atrás te das cuenta hacia dónde se dirige y ya no te queda otra más que seguir hacia adelante el camino que Dios te ha trazado, el destino que Dios te ha dado. Y es bien importante porque lo que voy a decir, porque yo recuerdo que mi mamá y mi papá no eran cristianos, pero la mamá de mi mamá sí era cristiana. Su abuela. Mi abuela. Y mi abuela me cuidó cuando mi mamá trabajaba, era enfermera, trabajaba en el Seguro Social, entonces en las tardes me dejaba con ella, mi abuela me cuidaba. Entonces yo veía, mi abuela nunca me predicó, pero todos los días, 5 de la tarde, yo ahí en la sala viendo la televisión, mi abuela hacia afuera de su casa se salía a un porchecito ahí, agarraba la Biblia, la leía. Leía la Biblia y después que la leía la cerraba y empezaba a cantar. Eran himnos, coritos, y yo la escuchaba. Y yo jugando de niño ahí siempre estuve escuchando todo. Y mi abuela nos llevaba a acostar a nuestra casa porque vivíamos cerca y nos decía, oren para dormir. Y nos enseñó a orar a mí y a mi hermana. Y tengo 2 hermanas, pero en ese momento éramos 2 nada más. Éramos 2 personas y después llegó el pilón, pues, años después. Pero entonces nos enseñó a orar y entonces desde muy chiquito yo empezaba a platicar con Dios, a orar con Dios. Y recuerdo que un día, yo ya tenía como 15 años, pero nunca nos llevaron a la iglesia. Pero aquí en mi memoria se quedó. Y en mi video se quedaron las palabras. Y ahorita le voy a decir por qué es importante eso. Ahorita voy a ir para allá, pero yo recuerdo bien que a los 15 años hubo un problema familiar en mi casa, que para mí era grave, tenía 15 años. Entonces, un problema ahí familiar, y yo le dije a Dios, porque cuando ya estaba más grande y jugaba fútbol, y la iglesia de mi abuela estaba a la vuelta, estaba atrás de su casa, pues. Y al frente jugábamos fútbol los muchachos de ahí de la cuadra, y mi abuela la 3 semanas iba a la iglesia y yo veía hacia afuera, veía un hombre con corbata y hablando. Y cuando estuvo ese problema en los 15 años, yo le dije a Dios, o sea, las cosas que uno dice, pues las palabras tienen un poder tremendo. Le dije a Dios, si tú nos ayudas a nuestra familia, le dije, no sé, nunca se me va a olvidar, de 15 años. Si tú nos ayudas a nuestra familia a salir adelante, te prometo que yo voy a estar hablando como ese hombre que está ahí. O sea... ¿Para qué lo dijiste? No sabía lo que implicaba. Claro. Y así fue y se acabó. Ya, o sea, pasó, se compuso la cosa, pasó el tiempo, llegó, conocí a Emma, me casé con Emma, ya dijo Emma la forma. En ese momento nos casamos y estábamos estudiando los dos y trabajamos los dos. Los dos terminamos nuestra carrera y hasta que ella terminó la carrera, nos embarazamos de Heli, que es la mayor, y después sigue Jorge Lara. Si tú lo conoces, es un músico, sí. Es un comercial. Sí. El papá. Búsquenlo en las redes. Es bueno para vender, en Spotify, en todas las plataformas. Aquí les vamos a dejar las redes de Jorge para que vayan a buscar la música. Aquí están. Sí. Bueno, después de ese comercial, que luego ahorita lo voy a tener que pagar. Empezamos, y yo socialmente era buen muchacho, buen persona, buen trabajador, buen todo, pero había otras cosas. No tomaba, no fumaba, o sea, socialmente nos veíamos bien. Yo voy a hablar por mí, me veía bien,
pero había cosas en nuestro interior Claro. Que uno no se da cuenta, que ¿no? se da cuenta. Claro. Y nos dimos cuenta precisamente con los hijos. Cuando llegaron los Sí. hijos, para mí fue una cosa como muy impactante, que un día yo me di cuenta que mi hija me tenía miedo. Y estaba chica y dije, no puede ser. Estoy mal, dije. Y yo me sentía... ¿Cómo se daban cuenta que les tenía miedo? ¿Cómo eran sus reacciones? Porque, la vi, papá, y estaba chica. Le hablabas Sí, y una vez hizo una carta, ella nos hizo una carta, digo, pues Heli tenía 3 años y medio cuando entró a maternal, pues al kinder, a un jardín de niños, y una vez ella hizo una carta, y en esa cartita, obviamente pues no sabía escribir, ¿no? Pero con las primeras letras y eso que le enseñaron, en esa carta la directora fue la que detectó, y ella nos dijo, ella fue la que mencionó que ella a quien le tenía miedo era su papá. Entonces ahí fue donde esa parte a mí me dolió muchísimo. Claro. Dije, no, mis hijos no pueden vivir así. No, esto no es posible. Esa es la parte ahí donde yo dije, no, o nos divorciamos o buscamos ayuda porque no. La casa debe ser un lugar seguro, ¿no? Exactamente. Claro, entonces, a mí me pegó muchísimo. Y yo dije, pues espérate, pero ¿por qué? No entendía el por qué, pero dije, tiene que ver conmigo. Nunca culpé a nadie más. Y empezó. Y llega la invitación a una iglesia y ahí vamos. Y era el Día del Padre. ¿Cuando los invitaron? Sí, cuando nos invitaron. Y creo que era mi cumpleaños porque yo nací un 15 de junio y a veces cada tantos años cae en Día del Padre. Y ya habíamos intentado, ya me había dicho, vamos, me decía, me están invitando 1, 2, como un mes. Porque yo jugaba béisbol, entonces los domingos pues no podía ir al béisbol. Pues cómo, ¿verdad? Sí. Era el béisbol para el béisbol. El hobby, pues entonces yo decía, no, y ese día no había juego porque era Día del Padre, y ahí vamos a la iglesia. Y llego, yo digo, vamos a la iglesia, yo llego muy así, y llego y pum, y Dios me pesca el Día del Padre, Dios me quiebra y me doy cuenta quién era yo en la palabra. En el mensaje que estaban diciendo, me di cuenta, me vi en un espejo literal. Ajá. Y dije, no puede ser. Y yo le dije a Dios, transfórmame, cámbiame, yo no quiero ser esa persona. Y ahí empezó a suceder algo y ahí le entramos con todo. Con todo, y yo le dije, porque seguí jugando softball como un mes o 2, un mes y medio. Y dijo, Emma, yo voy a seguir yendo. Y ella siguió yendo a la iglesia. Y yo estaba jugando allá en el rayo del sol. Y decía, allá están cantando, allá están. Hasta que dije, ya no, lo voy a dejar. Dije, te lo voy a entregar. Una pasión que yo tenía se la entregué a Dios. Con el tiempo, organizamos una liga de softball cristiana. O sea, cómo Dios te da... Cuando le entregas algo... Te lo multiplica, sí, ¿no? Te sí, lo hace más grande tu sueño. Entonces, pero te digo, empiezo a recordar las cosas en ese momento y la gente de la iglesia, pues nos reuníamos con los hombres entre semana y cantaban himnos y yo cantaba y yo les decía versículos bíblicos y luego me decían, no, tú dices que no vienes de una iglesia, pero tú vienes de una iglesia, todo te lo sabes, los coritos, los himnos. Bendita la abuela. La abuela, la semilla de mi abuela, ahí estaba. Ella programó. Y yo les decía, ¿saben qué? Es que yo me la sé. Porque mi abuela la cantaba. No, tú vienes de otra iglesia. A ver, dinos de qué iglesia ibas, quién era tu pastor. Y yo no sabía nada de esas cosas, pues. Pero yo sabía cantar, o sea, me sabía los himnos, me sabía pasajes de la Biblia, o sea, sabía buscar un pasaje de la Biblia. Entonces, fue así como si prendiera una computadora y le dieran un start. Y el software empezó y el hardware y todo empezó a trabajar y me di cuenta realmente nuestro destino. Y empecé a voltear para atrás, que no, dije, Dios, o sea, tiene algo con nosotros. Y empezamos a trabajar con todo. Y en el lugar que estábamos nos pasaron por todos los ministerios, limpiamos baños, Emma estaba en la alabanza, yo estaba, usted yo como ingeniero. Ahorita quédense porque ahorita la pasada se va a echar un palomazo aquí con nosotros.
Con banda, Con banda en vivo. Una canción de Jorge Lara, pero con banda. Muy bien. Fuimos maestros de niños, de adolescentes. Yo soy me enseñaron, aprendí ingeniería de sonido yo el que llevaba el sonido en la iglesia. Abríamos y cerrábamos. No éramos nadie, no fuimos a un instituto bíblico, no fuimos a ningún curso. Recuerdo que el pastor, la forma que nos enseñó es trabajando. Así fuimos discipulados nosotros, así fuimos enseñados en la operación. Trabajamos, te encargo esto, y te encargo el grupo esto, y te encargo esto. Y fuimos autodidactas por la necesidad, a encubrir una necesidad, fuimos autodidactas y buscando algo buscando algo que nos ayudara a nosotros, encontramos a Dios. Claro. Claramente, pues. Nos los presentaron, pero nosotros lo conocimos. Aprendimos a amarlo por lo que Él es, porque tuvimos que aprender a leer la Biblia, porque no teníamos el hábito. Claro. Aprendimos a orar, aprendimos todo. Yo recuerdo que en la iglesia fue una cosa bien chistosa, que yo le dije, oye, pues yo quiero hacer una oración de fe. Ya tenía como 4 meses ahí. Y yo, discúlpame, no te había dicho. O sea, yo le pedí al pastor que yo quería orar para recibir a Cristo en mi corazón, porque en ese tiempo ese era mi entendimiento, que era lo máximo que podía pasar en mi vida, pues. Y dijo, ok, y lo hicimos, y fue algo, o sea, yo se lo pedí, y empezó así, y años después, pues, Dios nos llama al ministerio, y de una forma muy peculiar, pero nunca fuimos a un instituto bíblico. Ahorita vamos a hablar sobre cómo fue el llamado, pero podemos ver aquí cómo Dios siempre llega a tiempo, ¿no? Siempre llega en el momento exacto, ni antes ni después, siempre en el momento exacto. Y cómo también tiene el impacto para nosotros como los que somos ya padres, pero también los que son abuelos, de lo que hacen. Y que piensan que los nietos o los hijos no lo ven, pero eso les marca, porque aquí podemos ver el claro ejemplo de que la palabra dio fruto en algún momento, ¿no? Porque fue sembrada, porque si tu abuela, si bien no te predicó como tal, te predicó con el ejemplo, ¿no? Claro. Y eso vino a que, pues ahora miren el resultado. O sea, tenemos aquí a un pastor pastoreando, y la pastora, obviamente, en una de las ciudades, pues vamos a cambiarle el término de peligrosa, ¿no? Pero retadoras, en la actualidad, ¿no? Ahora, ¿cómo fue? Ustedes están ahorita pastoreando una iglesia, tienen 2 hijos, que ahorita platicábamos, Heli, que es la mayor, y Jorge, que es el menor, ambos excelentes personas, tengo el gusto de conocerlos, ya los conocí hace unos años en algún evento que coincidimos. Y como decía el pastor, le vamos a dejar las redes aquí de Jorge Lara para su música y todo, para que vayan a escuchar música buena. Y ustedes sirven y pastorean junto con sus hijos, ¿verdad? Sí. En Culiacán. Ahora, antes de pasar a cómo es pastorear una iglesia en una ciudad así, y cómo es pastorear dirigirla junto con sus hijos sirviendo, ¿cómo fue el momento donde sintieron ustedes que tenían un llamado pastoral? ¿Alguien los ungió? ¿Alguien les dijo, ustedes tienen el llamado? ¿Les dio una palabra? En la iglesia nos ungieron, nos iniciaron al ministerio. Yo les decía, no. Yo recuerdo que el pastor me dijo, no, los queremos. El pastor siempre nos llamaba a hacer algo. Nosotros nunca le pedimos hacer nada. Recuerdo que le dieron el grupo de mujeres a Emma, y fue el pastor a la casa y se lo dio. Claro que al principio dije que no. Para no perder la esencia, ¿verdad? Qué cosas. Ahorita que lo dice, digo, ay, no puede ser. Y cosas así. Fue todo un reto, pobrecito pastor. Y luego nos empezaron a dar, como nosotros no éramos de instituto bíblico, pues no éramos los capaces de desarrollar algo. Visiblemente los indicados no eran. Sí, ¿no? Entonces nos mandaban a grupos de casa, pero como auxiliar de otra persona, o con otra persona, encargado de los 4, 2 matrimonios. Ajá. Y pues el otro pues era el que organizaba. Y de repente un día nos dicen, lleven el grupo que está por desaparecer. Le decían el grupo Elite.
¿El grupo qué? El grupo Elite, así de vacilada le decían. O sea, porque había puros así como muy naicitos, pues. Ah, ok. Elite. Elite, encárgate de ellos, dice, encárgate de ellos, a ver qué tanto, lo vamos a tener que cerrar y que no sé qué. Y resulta que nos los dejaron en las manos y ese grupo fue el que más hizo crecer a la iglesia. Se llenó, le sacaban gente y lo volvíamos a llenar y estuvimos ahí y fue un tiempo y empezamos nosotros otra vez en la necesidad, hablándole a la gente y preparando cada semana algo para la reunión, actividades, palabras y todo eso. ¿De dónde? No nos dieron ningún manual, no nos dieron nada. Eran otros tiempos, pues. Pero nosotros en la necesidad de poderles darle algo a la gente, tenemos que buscar a Dios. Y Dios nos daba y empezó a crecer y empezó a crecer. Y un día, y después nos llevaban a otro grupo. Yo le dije al pastor, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo quiero hacer algo en mi casa. Pero yo quería hacer un grupo. Y el grupo, yo no le dije, yo quiero ser pastor, yo no sé qué nada. Y ese grupo se convirtió, ese grupo, eso que yo le dije a él, se convirtió en un problema. Yo sin saberlo, porque yo no sabía nada de iglesia. Teníamos ahí como 7 años, una cosa así, ¿verdad? Lo vio como una amenaza. Ah, sí. Sí, pensó él. Después nos pidieron perdón y todo bien, pero antes de eso nos ungieron en el ministerio. Yo recuerdo que nunca se me va a olvidar que estaba cantando el Gadiel Espinosa. Estaba famoso en ese tiempo, había cantado una canción, él estaba ahí y nos ungieron a varios, nos iniciaron al ministerio. Y yo le había dicho, no, ¿para qué nosotros no ocupamos títulos? No, por la formación de ustedes van a necesitar posteriormente. Yo, no. Bueno, está bueno, le dijimos, está bien. Nosotros lo que queremos es servir, no nos importaban los títulos. Pero vuelvo otra vez a decir, cuando volteamos hacia atrás, nos damos cuenta de lo que Dios quería hacer, Claro. cómo Dios nos llevaba, cómo Dios nos fue conduciendo. Y en esa necesidad fue que Dios nos llamó. Y empezamos en mi casa, mi esposa, yo y mis hijos, mi mamá, mi papá, y para esa canción la chona no iba. Mi papá y mi mamá y la mi chona. papá, mi mamá, y unos amigos. Okay. Pero principalmente ellos dos. Y así empezamos nosotros. Y nosotros nunca dijimos que queríamos ser pastor. Es más, nunca hemos dicho, yo soy el pastor fulano. Siempre nos dicen pastores. Porque la identidad se lleva, o sea, creemos que no ocupas decir quién eres. Claro. La gente sabe quién eres y nos respetan y todo. Pero bueno, así nos llama Dios. Y llegó un momento que yo le dije a Emma, ¿sabes qué? O lo hacemos o me muero. Ese es el siguiente paso. Y me dijo, pues si Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y recuerdo las palabras, si te está hablando a ti, me está hablando a ti, porque el llamado no es a una persona, el llamado es una familia. Es familiar. El llamado es familiar. Qué importante tener el apoyo en este caso de su esposa, ¿no? Porque pues Dios te está hablando, pero vemos también que está también la otra cara de la moneda donde quizás Dios está llamando a una de la persona de la pareja, pero la otra no coopera o no tiene esa relación con Dios como tal y pues es luchar contra corriente, ¿no? Pero aquí vemos el apoyo y pues lo apoyó para esto que Dios le estaba llamando a usted, ¿no? Sí, nos estaba llamando los dos, pues, pero decía ella, no, es que yo estoy muy a gusto. Nosotros queríamos la iglesia, estábamos muy a gusto. Y mis hijos amaban esa iglesia. Pues Claro. empezaron yendo muy chiquitos, pues. Tenían 4 y 5 años, entonces estaban bien pequeños. Y ahorita que dice, me hizo recordar que, y en ese tiempo de verdad no lo veíamos. Estuvimos como 6 años más o menos en esa congregación. De esos 6 años, ya lo dijo Jorge, pasados por todos los ministerios. Y ahorita quiero mencionar, sí, cuando el pastor me llamó para que yo me hiciera cargo del grupo de mujeres y que yo le dije que no era por rebeldía, en este caso no. Le dije que no porque decía, no, es que mira, tu esposa tiene que hacerlo. Yo le decía eso, es que tú tienes tu esposa. No, me dijo, porque ella juega voleibol, algo así me dijo. Y yo me sorprendí mucho porque nunca esperé esa respuesta. La verdad, para mí esas cosas eran como de mucha responsabilidad.
y piénsalo, pero creo que tú eres la indicada. Y entonces, yo en ese momento, en esa tarde le dije que no, pero entonces Dios habló a mi corazón y les digo, ese sentido de responsabilidad, yo ya lo sentí como una carga, porque dije, no puede ser una respuesta, o sea, no puede ser que por un juego no pueda hacerse cargo un grupo de mujeres. Para mí era algo que no cabía en mi cabeza, o sea, no. Entonces, así fue como dije, sí, está bien, voy a hacerme cargo de mujeres, del grupo de mujeres, pero pues estaba en la alabanza, estaba en el grupo de mujeres, los jueves eran grupos en ese tiempo casa. como casas familiares, y nos hicieron cargo de una casa, luego de otra. Los viernes era tiempo de oración. En ese tiempo llegaron un grupo de panderos que era como un boom en Culiacán, ¿y qué crees? Mi hija y yo, ahí estábamos en los panderos. Entonces, no creas que nos quedaba como a 10 minutos la iglesia, era de un lugar a otro, esa congregación, esa iglesia. Y todos, o sea, si era lunes, martes, miércoles, los 7 días. Wow. Y nunca nos quejamos. Después yo me impresioné porque dije, ¿cómo va a ser posible? Que fue como un curso intensivo para todos, pues, ¿sí? Para todos, porque pues en ese tiempo, en todo ese nosotros desde el primer día 1 que llegamos, nos sentábamos. Jorgito tenía 4 años, llegamos y él ya desde chiquitito, desde que lo sentábamos en una sillita, él todo el tiempo con la batería. Él traía batacas en las manos, de palitos del sushi, de tenedores, de cucharas. Mi mamá le permitía en el patio de atrás de la casa de mi mamá, él en cuanto llegaba, ese niño llegaba y agarraba las vasijas que quería agarrar, ollas, a lo mejor vasijas no se entiende en todos lugares, pero ollas, las tapaderas de las ollas. Cubetas, todo sí, lo que hubiera. Sí, pero él quería que hiciera ruido. Entonces claro. tenía que hacer cosas de fierro. Ok. Sí. Y mi mamá, la alcahueta de mi mamá, pero mi mamá había crecido en una iglesia cristiana, pues. Ella los últimos años de su vida, ella siempre se congregó, entonces ella decía, no, déjalo al niño. Claro que le dejó las ollas de presión y esas cosas, porque él llegaba, había en el patio de atrás había una mesa como de mosaico, cosas así súper fuertes. Ahí en esa mesa él se sentaba, hacía su banco y se fabricaba su propia batería. ¿Sí? Entonces mi mamá lo dejaba despostillada, no importa, decía mamá, deja al niño. Entonces, desde súper chiquito, pues, Heli también empezó, cuando ya íbamos a la iglesia, ella empezó a hacer cursos de guitarra, en Difocur, y bueno, y el Jorgito con la batería, total que cuando llegamos a la iglesia, él inmediatamente se enfocó en la batería y pues estaba chiquito, tenía 4 años. Me sentaba y para cuando menos pensaba, el chamaquito iba y se me disparaba para la batería y yo me moría de la vergüenza y ahí voy atrás del plebito y lo traía y lo sentaba. En ese tiempo, uno de mis sobrinos estaba en la alabanza. Entonces, él lo detectó. Y súper inquieto, Jorge, súper inquieto. La niña era un poquito, pero cosita de nada. También era muy inquieta. Porque nosotros tampoco muy tranquilos somos, pues. Pero entonces él, en ese tiempo él me ayudó mucho porque como lo vio, le dijo, ¿sabes qué? Entonces habló con él. Dijo, mira, Jorgito, si tú te quedas tranquilo y quieto y yo veo que pones atención, entonces cuando termine el servicio te voy a dejarle. Porque era muy amigo del de la batería. Él era el líder de la alabanza y el amigo de él era el de la batería. Entonces le dijo, sí, pero si veo que te portas mal, entonces no te voy a dejar tocar. Pero si tú obedeces, te subes con los niños y estás todo tranquilo y adoras en la alabanza, entonces vas a tocar la batería. Pues entonces fue como un toque mágico para el plebe, porque entonces sí se estuvo quieto, porque ya sabía, y sí, era súper estricto mi sobrino. Ajá. Sí. Él terminaba el servicio y entonces volado, y claro, se lo sentaba aquí y lo dejaba. Entonces, así empezó la magia. Heli empezó a tocar la guitarra y pues bueno, así ha sido nuestra vida. Platicábamos en el trabajo. Con la pastora Isabel de que los destellos del llamado siempre se notan, ¿no? Desde en diferentes áreas de nuestra vida, diferentes temporadas de nuestra vida, se ve el destello del llamado, ¿no? de lo que estamos llamados a hacer, porque es el diseño con el cual ya venimos, ¿no? Y que en algún punto se revela por completo, pero mientras tanto, pues ahí se va
se va visualizando. Y pues bueno, ya llegamos al punto donde ustedes tienen el llamado, empiezan la iglesia. ¿Hace cuánto que están pastoreando ya en su iglesia? 2006. 2006, estamos hablando de Vamos casi para 18 años. 18 años, vamos para 19. Por ahí iba. Es que es muy temprano, para los que nos están viendo, nosotros estamos grabando temprano, así que estamos ahí, apenas trabajando. Casi 19. Casi 19 años. Bueno, sabemos que pastorear una iglesia es un reto, Sí. en cualquier lugar del mundo, pero pastorear una iglesia en Culiacán, ¿ustedes han considerado que pudo haber sido un reto, o es un reto un poco más complicado? Yo creo que uno está apto para las cosas que Dios te manda hacer. No te das cuenta, pero Dios te da las capacidades. Y no es, o sea, quiero entender cómo lo ve la demás gente de afuera. Lo ve difícil. Nosotros no lo vemos difícil. Es la verdad. Porque el día que Dios nos llamó, le dijimos, tú nos llamas. Y una cosa que yo le dije a Dios, le dije, ¿sabes qué, Dios? Sí voy, pero yo no voy a dejar mi trabajo. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo, yo no ocupo que tú dejes tu trabajo, así te quiero, como eres, con tu trabajo. Eso yo le voy a enseñar a las personas que se pueden hacer las dos cosas, llevar tu trabajo, llevar tu familia y llevar la iglesia, el ministerio. Entonces, así fue el llamado a nosotros. Y así empezamos. Y así hemos estado siempre. Porque yo le dije, yo no voy a meter a mi familia por terracería y que después ellos terminen renegando de Dios, de ti, porque nos fue mal en la economía o por una crisis. O sea, me dijo, está bien, así te necesito. Le vas a empezar vas a hablar a personas así que piensan como tú. Porque yo he entendido que hay diferentes tipos de iglesia para diferentes tipos de personas, de diferente cultura. Y me llamó mucho la atención que Dios, y que mi hija después dijo, todo empezó cuando mi papá le dijo que sí a Dios. Y la cosa cambió, dijo ella, hasta económicamente. Y no porque recibiéramos cosas de la iglesia, porque nosotros no dependemos de la iglesia. He tenido un buen trabajo, lo he desarrollado bien. Nos dedicamos a los muebles finos y soy el director de las mueblerías y aparte he logrado construir. Empecé con el dueño con nada. Y todo lo que se ha construido lo hemos construido en 30 y tantos años. Entonces, también trabajan mis hijos ahí ahora. Jorge es el que lleva las redes, Hailey es una excelente vendedora y hay más gente. Pero bueno, Dios nos llama y nos da el reto. ¿Ustedes han sentido alguna vez temor por compartir el mensaje en su ciudad? Nunca. No. Nunca. La verdad que no, nunca. Dios les ha dado esa seguridad y certeza. Sí. Y nos han pasado cosas, a eso es a lo que voy. Porque el hecho de que ustedes ahorita comenten de que no han sentido temor y que que Dios te prepara para los retos que necesitas, ¿eh? Eso no significa, no quita la realidad que está sufriendo una ciudad y que realmente pues suceden cosas, ¿verdad? Y voy a llegar a un tema muy serio que estoy seguro que fue un momento complicado, un momento de dolor, pero también donde pudieron ver la mano de Dios. Y es sobre un secuestro, pastor. Sí. ¿Usted sí. sufrió un secuestro? Así es. Efectivamente, 2011 fue ese tiempo. Estábamos en la iglesia. Yo me percaté que algo estaba pasando unas semanas antes. Dije, nos van a robar. Yo empecé a notar cosas, llamadas, gente extraña. Dije, nos van a robar. Lo que piensas, yo no le debo nada a nadie. No. Y un domingo estamos en la iglesia y ya nos íbamos a ir y no venían por una muchacha. Unas muchachas de la iglesia, no venía su mamá por ellas. Y no las podíamos dejar allá afuera, ya se había ido todo el mundo. Y estábamos allá afuera, estábamos allá arriba de la camioneta y en eso llegan, nos atraviesan un carro atrás y yo dije, nos van a quitar la camioneta. Y me dijeron, ten, aquí están las llaves. No, me dijo, venimos por ti. ¿Cómo? Sí, súbete, que no sé qué. Y me suben a un carro, me ponen una pistola en la 100,
y el otro me pone una pistola aquí, me llevan y nos secuestran. En ese momento estaba toda la familia junta. Estaban mis hijos, estaba mi esposa, estaban las niñas. Emma salió, pensó también que era un robo. Hasta después le dijeron mis hijos, yo vi que Jorge quiso hacer algo, y mi papá, pero... ¿Hace cuánto fue esto? 2011. 2011, ya tenían alrededor de unos 5 años pastoreando, ¿no? Sí, más o menos, sí, ya. ¿Los niños qué edad tendrían sus hijos? Pues como estaban en prepa. 15, 16 años, más o menos. Ya sí. estaban grandecitos, Sí. pues, ¿no? Y fue un tiempo, hoy lo vemos así, fue un examen. Claro. ¿Pero qué examen? Sí, Híjole. y fue un examen de fe. Porque yo recuerdo, de esto voy a platicar mi lado y voy a dejar que ella platique el lado, porque el lado yo estaba cautivo y ellos estaban fuera. Claro. Entonces, me secuestran y yo les digo, ¿qué pasó? Le dije, porque yo no le debo nada a nadie, o sea, ¿por qué me llevas? Que no sé qué. Me dijo, efectivamente, tú no debes nada, dice, pero te traemos en garantía para que forzar a otra persona que hiciera algo. Había un problema legal y creo que tomaron la decisión de resolverlo de esa manera. Y total que me llevan y le dije, pues déjenme orar por ustedes, le dije, en el camino. ¿Por qué me decían? Iba uno manejando y dos atrás y a mí me llevaban acostado. Y le dije, y yo vi un trapito, como una camiseta de niño, de bebé que estaba manchada de grasa, como que ahí se quedó en un carro. Era una camioneta ahí como que la habían arreglado. Y le dije, me voy a tapar los ojos, no los voy a ver, les dije. Porque dije, no los voy a ver para que no tengan problema en soltarme. Seguramente se están equivocando. No se equivocamos, nos dijo. Ahorita le vamos a explicar. Pero está bien, ore, pero ¿por qué quiero orar? No, le dije, pues quiero orar por ustedes y por mí, le dije, porque pues si nos encontramos con algo y yo quedo aquí en medio de una balacera, pues voy a terminar como uno de ustedes, le dije. Yo me acuerdo que les dije. ¿Tenías miedo en ese momento? No. ¿Qué sentías? Te voy a explicar. Tenía incertidumbre y no tenía miedo, tenía terror. O sea, claro. Había algo. De hecho, me dijeron ellos, ¿quién es usted? Me dijo, los que me llevan. ¿Quién es usted? Me dijo. Pues no, ¿por qué? Le dije. No, me dijo, es que a estas alturas a esta altura del proceso, dice, todos los que levantamos ya vienen hechos del baño. Literal, me dijo, ¿cómo? Sí, y usted pues, está queriendo orar por nosotros, dice. O sea, ¿usted qué tiene? ¿No tiene miedo? Me dijo. No, le dije, tengo terror, le dije, pero tengo Dios, le dije. Y te voy a decir dos cosas, le dije. Una, Dios está conmigo. Te voy a decir por qué no me gana el miedo. Lo primero es que Dios está conmigo, le dije, y eso es bien importante. Es lo primero. Y lo segundo, irrelevante, le dije, es que yo no le debo nada a nadie, le dije. Yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada. O sea, yo no. Porque puede Dios estar contigo, pero si tú haces algo negativo, pues vas a tener consecuencias negativas. Entonces me dijo, efectivamente, me dijo ya como el jefe que iba manejando, me dijo, efectivamente, usted no le debe ni a la Coppel, me dijo. Así me dijo. Pero ahorita le vamos a explicar. Una disculpa por el daño, por la violencia que cambió el ambiente. Pues cambió el ambiente, pero seguía en su posición. Yo seguía teniendo la pistola aquí, yo seguía teniendo la otra pistola en el hígado y otra en la sien, y me llevaban así detenido. Y luego van y me meten a una casa, y en esa casa, pues no sé dónde, no sé en qué lugar, en algún lugar del mundo. Me di cuenta en el trajín, les avisaron cómo están muchas autoridades vendidas, porque ya pusieron la denuncia, les iban informando todo en el camino, nos íbamos dando cuenta de todo. Ellos hablaban, quiten ese retén que está ahí, quítenlo porque vamos a pasar. Se pararon una gasolinera, me cambiaron de carro, rapidísimo me cambiaron de carro y yo siempre tapado con el trapito con ese como manto. Tapado, y me metieron a un cuarto vacío que tenía las ventanas pintadas de negro en los cristales para que no se viera nada, no tenía cortinas, y había un colchón de una cuna de un niño. Imagínate que era lo único que tenía. Era verano y verano hace un calorón en Culiacán. No tenía aire el cuarto ese,
y no me amarraron, no me golpearon, gracias a Dios. Y total que ahí estuve. ¿Cuántos días estuvo? 3 días. 3 días. 3 días me tuvieron secuestrado. Y en la noche que regresaron me dejaron ahí, me dejaron con una persona cuidando. Y en la noche regresaron y dijeron, vamos a hacer una llamada. Le vamos a meter el chip otra vez al teléfono. Vamos a hacer una llamada a su esposa para que le diga cómo está, qué es lo que, para darles instrucción de todo lo que tienen que hacer. Usted pórtese bien, no le va a pasar nada. Y entonces yo les dije, bueno, ya hablaron por teléfono. Pero cuando hablaron por teléfono estaba oscuro el cuarto. O sea, ya estaba oscureciendo. Yo le tomo la mano. Le digo, ¿saben qué? Le digo, déjenme orar por todos ustedes. No los voy a ver. Voy a orar por... Yo estaba sentado en medio me rodeaban como 4 o 5 personas ahí. Yo veía los zapatos de ellos. Le dije, voy a orar por ustedes, nomás les voy a poner las manos en los pies, en los zapatos, le dije. Y empecé a orar por ellos. Y a uno le tomo la mano. Le tomo la mano y le doy una palabra. Nunca se me va a olvidar. Yo siento que el muchacho se empieza como a estremecer. Era una persona joven, no era muy alto porque yo le alcancé rápido la mano. Pues. Lo percibías, Sí, claro. y delgadito y todo. Y empezó y le di la palabra y yo sentí porque hizo así, que se quebró. ¿Qué le dijo Dios? Recuerdo que le dije, nunca se me va a olvidar la palabra, le dije, tú te metiste en esto por vengar a tu padre y ahora no hayas cómo salir. Le dije, pero Dios te dice que tienes la salida y que ya te dijeron que si quieres salirte te salgas, tómala, le dije, salte, le dije, salte porque te metiste en esto por venganza y ahora estás más enredado, pero es el tiempo que puedes salir. Y se quebró. Wow. Así quedó. Y después en la noche, el que me cuidaba, yo lo empecé a negociar con él y me empecé a ser amigo de él. Ya que me dijeron cómo estaba el asunto, dije, pues voy a esperar. Pero tenía el miedo, dije, si hacen lo que dicen y si al final como quiera me matan, era la duda. Entonces me quitaron todo. Y en ese momento entendí que lo único que no me podían quitar era a Dios. Me quitaron mi celular, mi cartera, el cinto, mis zapatos, pero lo único que no me pudieron quitar es a Dios. Y le dije, Señor, ahora sí somos tú y yo. Y oré, no sabes, yo todos los 3 días estuve orando, yo creo. Y dormía y oraba, y Señor, y recordaba, y Dios me daba, y cantaba, y no podía leer la Biblia en ningún lado, pero empezaba a recitar los pasajes bíblicos que me acordaba, los que me sabía de memoria, empezaba a recordar cosas, y me di cuenta que lo único que tenía en ese momento era Dios. Dije, me quitaron todo, pero a ti no me quitan. Si aquí termina mi vida, le dije, yo estoy en paz. Si ellos deciden hacerme un daño, pues yo estoy en paz. Mi familia solamente te la encargo. Y esos 3 días, en medio de ese caos, yo tenía paz y tenía la seguridad de que iba a regresar. No entendía, porque era una incertidumbre, era una cosa espantosa. No se lo deseo a nadie. Y venían las personas y me traían desayuno y se iban y hablaban y me decían, ya están haciendo eso, ya tenían que ir a otra ciudad a hacer ese movimiento. Y cuando yo hablo esa noche que me dicen que hable con mi esposa, yo hablo y se lo paso a él, le digo, tienen que hacer esto, dile a esta persona que tiene que hacer esto. Y me dice mi esposa, yo no sabía, pero ellos se habían regresado todos a la iglesia y estaban orando y cantando. Uh-huh. Eso fue en la mañana y seguían en la noche cantando, adorando a Dios y orando. Y me dice mi esposa, con esos pantalones, le digo que se fajó mi esposa en ese tiempo, me dijo, pásame el tipo, me dijo, al hombre ese que te llevó, me dijo, pásamelo, me dijo. No, tú nomás haz esto, le dije, haz esto por favor, y los quiero mucho y todo eso. Y le dije, no, pásamelo, me dijo. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Quiere hablar mi esposa contigo? No, me dijo. No,
Sí, le dije, y le hice así con el teléfono. Y tomó el teléfono y platica lo que platicaste con él. La verdad es que es un suceso que ha pasado muchos años, pero definitivamente hay cosas que marcan tu vida. Claro. Y la marcan pues para siempre, ¿no? Él vivió su proceso y nosotros vivimos a la par el nuestro. Nosotros no estábamos secuestrados, pero pues en una incertidumbre y en algo que nunca, ni siquiera pues por pensarlo hubiéramos podido creer que nos podía suceder a nosotros. Claro. La verdad es que jamás en ese instante, literal, yo cuando nos pegaron una camioneta por atrás y obviamente para que ya nosotros no nos pudiéramos mover y mis hijos, era como una minivan la que traíamos y mis hijos estaban en la parte de atrás, entonces yo vi la pistola. Yo vi que lo apuntaron a él todavía no se había subido a la camioneta. Estábamos esperando a que vinieran por las niñas, por unas niñas de la iglesia. Uh-huh. Pero sí nos habíamos quedado solos. Estábamos nosotros y en la esquina estaban otras personas de la iglesia, pero era hasta la otra cuadra. Entonces yo vi la pistola, dije, nos van a robar, nos van a quitar la camioneta. Agarré mi bolsa y corrí. Y mis hijos, sin decirles yo nada, pero como yo corrí, ellos corrieron detrás de mí. Entonces porque yo ya había visto el otro carro, entonces corrí hacia el otro carro, me subía y mis hijos también. Para cuando me subí al carro, yo dije, pues se van a llevar la camioneta, le van a robar las cosas, que igual no era algo que sucediera común en Culiacán. La verdad es que fuera de ese suceso te puedo decir, nunca nos han robado, nunca nos ha pasado nada. ¿Sí? Nunca. Tengo 56 años de vida. No, nunca me han asaltado. No, ni a mis hijos. Nunca nos han quitado un carro, nunca hemos vivido eso. Entonces, pues jamás lo pensé. Y para cuando nos subimos al carro y vimos, ellos venían en otro tipo de camioneta, cuando nos subimos y volteé, fue cuando Jorgito me dijo, se llevaron a mi papá. Nunca, pues jamás, pues, ¿cómo que se lo llevaron? Entonces ya volteé yo a la camioneta y la camioneta de nosotros estaba con las puertas abiertas y sí, Jorge ya no estaba. Wow. Entonces, ahí fue cuando ahí en ese carro que me subí rápido empezaron a hacer una llamada pues al 911 y pues que se lo habían llevado, que era un secuestro. Total, ahí empezó, pues como estábamos afuera de la iglesia, pues nos subimos, ahí nos quedamos en la iglesia. Entonces yo empecé a mandarles mensajes a las personas, a los contactos que yo tenía en la iglesia para que nos ayudaran a orar. O sea, pues ayúdenos a orar, porque no sabemos qué es lo que está pasando. No sé por qué se lo llevaron, ¿no? Y entonces mis hijos ya estaban en alabanza, evidentemente. Ellos fueron los primeros que empezaron con la alabanza, pues. Entonces mis hijos empezaron a tocar y empezaron a llegar los de la alabanza. Y empezó a llegar gente de la iglesia. Y ahí nos quedamos. No recuerdo ahorita hasta qué, quizás después de esa llamada, hasta las, 10 de la noche, ¿sí? Y no hacíamos otra cosa más que orar, leer la Biblia y estuvimos declarando la palabra. El primer texto bíblico que Dios me dio para esa situación era que Dios no le iba a tocar ni siquiera un pelo de la cabeza. ¿Sí? Esto vamos a declarar y ni un solo cabello de su cabeza va a ser tocado, ni un solo cabello de su cabeza va a ser tocado. Y recuerdo que, pues obviamente que sí, en ese inter pasaron una caravana de soldados y al primero que yo le llamé ahora era su papá y pues ya mi suegro se regresó, les habló a los soldados, sí vinieron los militares, les dijimos la situación, pues no, nadie dio con él, pues. Entonces, ahí nos quedamos y para cuando él me llamó, ya en la noche, yo pues detecté, esto es muy importante porque es algo que nunca yo no sabía. Los policías que empezaron a investigar el primer contacto me dijeron, su esposo, siempre los secuestros es por una mujer, o sea, por un evento pasional o por tierras. ¿Cuál de las dos situaciones? Ninguna, le dije. ¿Pero por qué contesta tan rápido? Dijo el investigador. Porque yo sé, le dije, no, a lo mejor usted no sabe. No, le dije, no es por ninguna. Mi esposo no tiene nada que ver con nadie y no le debemos nadie con respecto a tierras. ¿Qué? Le dije, no, por supuesto que no. Esto no es el móvil del secuestro, ¿no? Pues está muy raro, dijo el investigador. Pues búsquele, le dije. Búsquelo hasta que lo encuentre. Porque no es así. Picuda yo, ¿no?
No, o debe dinero. Sin perder la esencia. Ay, Dios mío, Se santo. rumoró que un narco me había prestado dinero y que Pero eso yo fue le debía. después. Bueno, pero eso fue se después. dijo. El investigador solamente me dio esos 2 móviles. Oye, pero qué Solamente frustrante es, estás pasando todavía tu proceso de que tratando de descifrar qué está sucediendo y todavía que te encuentres con este tipo de personas que te, o sea, te tratan mal, que te, o sea, te quieren hacer sentir como que no, pues tú estás loco. Sí, o pues sea, es que ellos están haciendo su trabajo, pues, pues yo lo entiendo, ¿no? Después lo entiendes, pero en el momento no. Cuando él me habla, yo obviamente vi el teléfono, es Saúl. Pues, inmediatamente no. Soy Jorge Saúl. yo dice quién es Saúl. Yo soy Jorge El de de la Saúl. serie. Es la única que me dice Saúl, todo el mundo me dice Jorge. Okay. Y pues siempre lo he tenido guardado así, es Saúl. Entonces me llama y... Es Saúl. Es Saúl, Es Saúl. con L. No es ni ok. Esaú ni Yo Saúl. pensé que era Saúl. No, es Saúl. Es Saúl. Completo. Muy bien. Sí. Perdón por la confusión, fue mi error. Entonces recibe la llamada. Sí, recibo la llamada del líder del secuestro y me dijo él, sí, evidentemente sí, el investigador sí tenía razón. La verdad sí fue por ese móvil de unas tierras que nosotros no teníamos nada que ver, pero pues bueno. Usaron como moneda de cambio. Pues. Sí, Exactamente. así es. Ujú. Así es. Era un Una rancho garantía. que era de no sé cuántos millones de pesos costaba en otra ciudad del país. Y la persona que les estaba ganando eso estaba ganado, era un proceso de una demanda por esas tierras, por ese rancho famoso. Entonces, la persona que estaba como al frente, pues era un familiar muy cercano de él. Ya. Entonces dijeron, no podemos agarrar a esa persona porque entonces ¿cómo va a ser el movimiento? Pero entonces lo tomamos a él. Fue algo de verdad asqueroso. Y ahora lo pienso y digo, pues bueno, pero te procesan. Claro. Te procesan. ¿Qué le dice usted al investigador? Sí, Perdón, a la persona que- como al nosotros estuvimos secuestrador. orando, dije, no, yo tengo que hablar con él, yo tengo que hablar con él. Y me decía, no, es que no quiere, pásamelo. No, dile que no voy a hacer nada si no me lo pasa, tengo que hablar con él. ¿De dónde me salieron esas fuerzas? De verdad, se los prometo que no sé. Tengo una cara dura, mi gesto no me ayuda en nada, pero la verdad es que yo no es algo que lo pienses, pues. Claro. Y si algún día tú te pones en ese ejercicio a pensar qué harías, yo te prometo que lo que piensas generalmente no se hace. Porque son cosas de instantes, pues. Son como reacciones. Y pues, te puedo decir que de los miedos, todos los pude haber tenido. Todos. A la oscuridad, absolutamente todo. Así crecí de niña. Y todos los procesos te ayudan a pasar como del otro lado. ¿Sí? Es decir, yo no le puedo tener miedo a esta cosa, porque si me quiebro ahorita, y entonces mis hijos, ¿qué? Claro. Y entonces la iglesia, ¿qué? ¿Cómo les voy a enseñar? No puedo estar mi suegra en un mar de llanto, mis cuñadas, haz de cuenta que ya lo tenían muerto, pues. Y yo decía, no, esto no puede ser. Esto no puede, o sea, la justicia de Dios no puede, se tiene que aplicar aquí, porque nosotros no somos deudores de nada, ¿sí? Sí, el cuentísimo corto es que sí. Dios tocó el corazón de ese hombre y entonces le agarró el teléfono. Y cuando me contestó, bueno, así como, le dije, ¿sabes qué? No sabes con quién te metiste. No, señora, ¿cómo no? No, permíteme, le dije. Nada más escúchame lo que te tengo que decir. Escúchame, por favor. No sabes con quién te metiste, le dije, porque nosotros somos hijos de un rey y de un Dios vivo. Permíteme orar por ti, lo que necesito y para lo que quiero llamar, yo no te voy a amenazar de nada, le dije, porque no es mi intención. Yo no tengo armas, yo no tengo nada de lo que tú tienes, no lo tengo yo, pero lo tengo a él. Tengo que orar por ti, escúchame. Y cuando le dije eso, hubo como un silencio. O sea, el hombre no supo decirme sí o no, se cayó. Y cuando se cayó, yo empecé a orar. Dije, aquí, mijito, ¿me oyes? Porque me oyes. Este es el tiempo. Y empecé a orar por él y no dijo absolutamente nada. Así, ese silencio que se escuchó ahorita, así del otro lado. Nada. Claro que cuando me iba a decir amén, no conocían esa palabra. Claro. ¿Sí? Ni no. Pero tampoco me dijo no. Esa es la clave. Nunca dijo no. Se cayó. Entonces, le repetí en mi oración, yo declarando que así como se lo llevaron, lo tenían sin opción, lo tenían que regresar.
No era como una petición, no. Era una declaración que tenía que regresar íntegro. Y entonces le dije la palabra que estábamos declarando. Entonces, ya cuando yo me callé, dijo, señora, la instrucción que yo tengo es que no le va a pasar absolutamente nada a su esposo. Nada. Él va a estar alimentado. Así, eso que me dijo, así me lo dijeron a mí. Dijo, no lo vamos a tocar, no lo vamos a golpear, no le vamos a hacer absolutamente nada. Solamente hagan la petición, que quiten esa cosa de la demanda que estaba, que la quiten, díganle que la quiten, y en cuanto quiten y ese proceso legal se termine, él va a regresar a su casa. Nada le vamos a tocar, porque esa es la instrucción. Ni un solo golpe, nada. Y así fue. Wow. Así lo regresaron. Recuerdo que en ese tiempo estaba en la iglesia con nosotros una persona que se dedicaba a la seguridad. Le daba seguridad a unos empresarios de una cadena de tiendas allá muy famosa en Sinaloa. Y él era el director de seguridad y era muy capacitado. Y él se puso luego él ya se había ido en ese momento y regresó y estuvo apoyando a Emma y a mis hijos ahí. Y después me platicó, él dice, porque él sabe de las cosas esas, pues. Claro. Y me dijo, pastor, me di cuenta, dice, ¿quiénes son ustedes? Me dijo. Porque él le preguntaba a mis hijos, yo le pregunté a sus hijos, usted diciéndole a las personas que no debían nada, la pastora diciendo que usted no debía nada y que no era cosa de dinero, no era cosa de mujeres, no era cosa de nada. Y aparte, dice, yo le pregunté a los muchachos, y los muchachos, mi papá va a regresar, me dijeron, porque mi papá no ha hecho nada, y Dios está con nosotros. Esas dos cosas, usted las repetía allá, la pastora las repetía aquí, y sus hijos me lo estaban diciendo a mí. Jorge me dijo, mi papá va a regresar, Dios está con nosotros, y mi papá no ha hecho nada. Y ahí me di cuenta, una decisión que tomamos como familia hace muchísimos años, se llama transparencia. Entre nosotros somos transparentes. Por ejemplo, los celulares tienen una clave para los de afuera. Se la saben. Pero todos tenemos la clave. Sí. Tenemos la clave de los celulares, las computadoras en la casa, recuerdo que estaban visibles, el celular, ellos me lo prestaban, yo les presto el mío, ellos pueden revisar mi celular si quieren. No tenemos secretos, en la casa no había secretos, no hay secretos, somos transparentes. Por eso, en ese momento me di cuenta la importancia de la transparencia, porque nos dio paz. Sabíamos que no habíamos hecho nada. Yo lo sabía, pero ellos también lo sabían, porque a veces cuando no eres transparente, ellos no saben, pues no sé. Por eso el de seguridad, el policía le preguntaba, ¿por qué tan rápido? Porque ya sabían, digamos. Y eso es bien importante, porque la transparencia, más allá de que te ponga en riesgo, te protege. Y así es Dios con nosotros. Dios es transparente y quiere que seamos transparentes. No sé si quieres agregar algo. No, sí, hablando de eso, solamente algo que puedo como darles un consejo que no me están pidiendo, pero bueno, ese es mi trabajo. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, pero hice una maestría en Psicología Cristiana, básicamente, como psicoterapeuta. Ese es mi trabajo los últimos años. Y pues, como un consejo para quienes nos escuchan, sobre todo cuando tienen adolescentes en casa, hay muchos movimientos, hay muchos moveres, y hay muchos como se meten como muchas influencias, ¿no? Donde yo veo ahora que los padres le tienen miedo a los hijos. Solamente es el único consejo, es con sus hijos no les tengan miedo. Si mis hijos ya tienen 31, casi 32, casados. La otra, casados los dos, pero en el momento que yo les pido el teléfono, ellos me lo dan. En ese tiempo de la adolescencia, que así estaban mis hijos, en el momento que él creía o yo que algo estaba pasando o algo normal en el teléfono, dame el teléfono, ¿sí? Y si no te daban el teléfono, ese teléfono se iba a la basura. Nunca hubo necesidades. Sí, porque dame el teléfono y lo entregaban. Claro. Y la clave era la misma. Yo puedo abrirles el teléfono a mis hijos todavía. Sí, ya no con ese nivel de exigencia, pero en ese tiempo sí. Bueno, ya los dos están casados. Ya son niños. Ya ¿alguien más lo hace por ustedes? Ya basta, sí. Pero sí, o sea, la computadora igual, siempre
en eso nos hemos movido. Ese es como un secreto de nosotros en el que no hay, que es cosa mía. Ahora dicen, no, es que cómo le vas a quitar la privacidad a tu hijo. Por favor, no, eso es un acto violento, porque ¿cómo le vas a quitar? Yo digo, ¿y por qué no? Si yo le compré el teléfono. Claro. Y él estaba, o sea, tiene alguna urgencia, alguna emergencia, algo inadecuado, y me van a hablar a mí, le van a hablar a él. Entonces yo soy la responsable de él. Hasta que yo sea responsable, ese aparato también es mío. ¿Sí? No que ya lo que ganan dinero me vale. Si están viviendo en mi casa, ese teléfono, esa cosa es mía. Y si yo creo que hay algo que no están viendo, que no sea, démelo para acá. Y al dármelo, si yo reviso, y si es algo, entonces va a haber consecuencias. Pero no puede haber secretos. ¿Qué podemos hacer algo práctico para nosotros de esta situación que vivimos del secuestro? Y es que efectivamente lo único que tenemos siempre es Dios. Uh-huh. Cuando pasamos por momentos difíciles, la única cosa que te saca del otro lado es lo que ya le metiste con anterioridad a tu alma y a tu espíritu. La palabra, esos momentos, por eso cuando todo está bien hay que invertirle al espíritu, al alma, para fortalecernos para el día malo, es lo que dice la Biblia. Entonces, al final del día, lo único con lo que nos quedamos es con Dios y su palabra. Y es lo que te sustenta, y es lo que te hace pasar. Y recuerdo que yo terminé evangelizando a esas personas, y me decía el muchacho que me cuidaba, oiga, me dijo, si yo después de todo esto, y yo con el trapito tapado, ¿no? Si yo después de todo esto, me dijo, llego a su iglesia, me va a recibir, me va a hacer daño, ¿qué me va a hacer? Tú llegas, no digas quién eres, nomás tú llegas, le decía yo. ¿Para qué me quieres provocar? Le dije, tú llegas, ¿no? Y si me dices, yo los están perdonados, le dije, o sea, recibió a Cristo, el que me cuidaba, los secuestradores recibieron bendición de parte nuestra, pues, uh-huh. Oración, claro. Palabra. Entonces, pues, fue un tiempo de victoria de Dios. Yo no sé qué pasó con la vida. Bueno, de algunos supe que lo que había pasado y el final, pero no sé qué es lo que haya pasado con las palabras que les dijimos, tanto yo como mi esposa. Claro. Porque la palabra no vuelve vacía. Así es. Entonces, yo hice mi trabajo en ese momento. Le dije, Dios, yo pude haberme escapado, pero decía, no, y si me escapo, voy a tener que hacerles algo. Porque me dio una capa, empecé a ver la situación, dije, me puedo escapar. Y el cuate se puso tan confiado conmigo que se dormía. Entonces me abría la puerta de mi cuarto para que entrara el aire acondicionado, porque él estaba en la sala. Y él lo vi dormido. Yo me pude haber escapado, pero tenía que hacerle algo, no lo podía dejar así, tenía que verlo. Se despierte, pues. Sí, tenía que verlo eliminado, pues. Uh-huh. Entonces yo dije, pero yo no soy hombre de guerra. Yo soy hombre de paz, no soy un hombre de guerra. No voy a meter a mi familia en una guerra posterior, porque pues se va. Pero ¿y si me matan al final? Claro. Esa fue la mayor lucha, la decisión de, ¿me trato de escapar? ¿O bien me espero y confío? Y esa fue la pregunta que yo le hacía a Dios, ¿qué hago, Dios? Uh-huh. Esa fue mi lucha, porque pues... Claro, o sea, en tu carne pues tú quieres salir y quieres pues recuperar tu libertad y todo esto, pues, pero también estás consciente de que quizás estás en un proceso, de que confiando en Dios principalmente, ¿no? De que Él mismo va a solucionar todo. Ya se nos está terminando el tiempo porque ustedes tienen un compromiso y no queremos robarle más de sus actividades, pero no quisiera antes de que cerremos que no platiquemos. Mucha gente pasando por alguna situación, que pasara alguna situación similar, hubiera perdido la fe por completo en esta situación. ¿Cómo hicieron ustedes para no hacerlo? ¿Cómo se mantuvieron fuertes y cómo siguen fuertes hasta el día de hoy? Porque, o sea, duró 3 días secuestrado, pero fueron 3 días donde pues estaban separados y yo sé que la mente juega en contra.
Entonces, aunque sabían que Dios estaba con ustedes, pero también venían pensamientos, estoy seguro. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes para permanecer firmes y no perder la fe en esto? Aferrarnos a las promesas que Dios tiene para nosotros. Mi esposa dijo, nos aferramos a una palabra. Y esa palabra, la justicia de Dios así es. Aunque hubiera terminado mal el asunto, yo estoy seguro que mi esposa y mis hijos seguirían adelante. Porque Dios no tiene que ver de cómo me va en la vida. Y Dios no tiene que hacer lo que yo quiera. Dios va a hacer siempre lo que Él ha decidido. Y si en su plan está que yo hubiera sido liberado, se cumplió. Y si no, también. No lo entendemos de este lado de la vida. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que no vas a tener problemas. Pero la cosa que te asegura la Escritura es que en todo momento Él estará con nosotros. No vas a estar solo. Esa es la verdadera promesa. O sea, esa es la promesa. No vas a estar solo. Y en ese proceso nunca me sentí solo y estoy seguro que ellos afuera tampoco se sintieron solos. Nos fortaleció eso. Entonces, gracias a Dios terminó el asunto bien, pero si no hubiera terminado bien, yo estoy seguro que ellos hubieran seguido con el trabajo que nos encomendó Dios. Sí. Porque estamos aferrados a una promesa. Por eso es importante. Y otra vez, el que me conoce va a decir, ay, otra vez, Jorge, hay que leer la palabra todos los días. Llenarse de eso. Hay que llenarse de eso, porque la palabra llena tu mente Sustenta. y tu corazón y te da fuerza, te da convicciones. Y esa es la materia prima para enfrentar la vida. Hay un versículo que podemos ver reflejado en esta historia, que es Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y aquí podemos verlo reflejado. Dios estuvo con ustedes, Sí. Ustedes confiaban en el proceso. Y antes de cerrar, pastora, un consejo que les pudiera decir usted a personas que están pasando por una situación complicada ahorita. Quizás no es un secuestro, pero quizás sí es una situación de salud familiar, quizás es un problema marital, no lo sé, pero hay situaciones complicadas donde uno puede quizás perder la fe. ¿Qué consejo les podría dar a usted? Firmeza. Yo creo que es algo que creemos en momentos de cuando caes. A veces son procesos en los que la caída es definitivamente es emocional, y ahí juega como esta batalla en tu mente, decir, es que no puedo, es que me voy a divorciar, es que mi esposo no me quiere, es que me quedé sin trabajo, es que el diagnóstico dice cáncer, ¿sí? Es que mis hijos están en procesos muy difíciles, están en drogas, ¿sí? Y ahí la Biblia nos enseña que cuando nosotros creemos o nos sentimos, ¿sí? Ahí entra el alma, nos sentimos débil, ¿sí? La firmeza es, di que eres fuerte, ¿sí? Diga el débil, el decirlo, diga el débil, fuerte soy, ¿sí? Es como de un polo al otro, ¿sí? En la debilidad, en mi debilidad, Él me hace fuerte, ¿sí? No quiere decir que nunca vamos a tener problemas. No existe eso sobre la tierra. Yo de verdad quisiera decirles a todos, recibe a Jesús en tu corazón, congrégate todos los días, lee la palabra, adóralo con tu vida y nunca vas a tener problemas. Te echaría la mentira más grande del mundo, porque eso no existe, ¿sí? El mundo color de rosa, la miel sobre hojuelas, eso no existe. Eso es irreal. No voy a decir siempre, ¿no? Pero el día malo llega. Hay algo en lo que tú crees que no puedes, ¿sí? Ahí, o sea, ríndete, entrégale esa debilidad, tu divorcio, problemas con tus hijos, enfermedad, del carácter que sea, tu debilidad, esa entrégasela a Dios y ahí vas a encontrar una fortaleza, ahí, dentro de ti, ¿sí? Dentro de ti, porque ahí es donde Él habita. El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Entonces, ahí es donde vas a encontrar tú esa fortaleza que tú crees que no tienes. Tú crees que te sientes desmoronada porque desvalida, crees que no te ama nadie, que tu esposo te engañó. No sé, pues ahí
esa cosa que tú sientes, eso es meramente emocional, eso es un sentimiento, y los sentimientos son sumamente engañosos, ¿sí? El corazón es sumamente engañoso. Te puede engañar cuando ni siquiera te puedes dar cuenta, pues. Pero entonces lo necesitamos a Él. Esa es la fuerza sobrenatural que te va a ayudar a pasar de un momento de debilidad, de un momento de enfermedad, de un momento de angustia, de un momento de un vacío existencial. Te va a llevar, sí, a empoderarte. Ese es el verdadero empoderamiento, ¿sí? No es ningún movimiento social, para nada. Es el Espíritu de Dios. Ahí tú vas a encontrar esa fuerza que crees no tener en ese momento. Él te la va a dar. Y ahí vas a encontrar firmeza. Y sales porque sales, no tienes opción. Tenemos que salir. Amén. Yo creo que si podemos resumir en 2 palabras esto, sería convicciones. Tenemos que tener, como hijos de Dios, tenemos que tener convicciones y caminar sobre esas convicciones, y que nuestras decisiones estén bajo esas convicciones. Y la otra palabra se llama orden, porque el orden hace que las cosas caminen correctamente. El desorden trae vacíos en las personas. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. La consecuencia es estar vacíos. Si tú tienes un problema, un desorden, vamos a decir, con tu forma de beber, pues vas a tener vacíos. La familia, dinero, una serie de cosas que te van a hacer falta. Si tienes un desorden en tu forma de administrar, en tus dineros, pues vas a tener vacíos en la bolsa y en la cartera y en la cuenta. Vas a tener problemas financieros. Entonces el orden es vital para poder caminar convencido, o sea, con convicciones de quién eres. Porque Dios sí sabe quién eres, pero el problema es que a veces nosotros se nos olvida quiénes somos en Él. Y Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Él. Pablo era un entendido. Entonces, Pablo sabía quién era Dios, creía en Dios, pero también creía en Él. Por eso dijo, pues si Dios todo lo puede, pero si yo soy a imagen y semejanza de Dios, si Dios es todopoderoso, entonces yo todo lo puedo en Cristo Jesús como fortalece. Y le dijo, escríbale así. Vámonos de una vez. Y si Dios es omnisciente, dijo, si Dios todo lo sabe, entonces yo como su hijo, como su imagen, yo soy sabio. Y entonces la fe tiene que estar centrada en Dios y también en ti, en lo que Dios ha hecho en ti, porque seríamos ingratos no valorar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y yo, orden, convicciones y fe. Amén. Pastores, pues muchas gracias por su corazón, su tiempo, el testimonio. Gracias por ser sinceros, por abrirse en este espacio, y estamos seguros que este episodio va a bendecir a muchas personas que están pasando por situaciones similares o situaciones complejas donde quizás la fe tiende a un hilo, pero con este episodio estamos seguros que Dios va a fortalecer su fe con el testimonio que ustedes tienen. Y pues muchas gracias por no callarlo, porque eso nos bendice a nosotros que estamos aquí, pero también a todas las personas que lo van a ver. Así que muchas gracias por su tiempo. Pues familia, llegamos al final de este episodio. Les agradecemos mucho que se hayan quedado aquí. Recuerda que puedes compartir este episodio. Si tú sabes que alguien está sufriendo alguna situación complicada, compártelo. Esta palabra estamos seguros que les va a bendecir. Nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales hasta que Él venga, con AA al final. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, pastores. Hasta la vista. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.